¿Quieres tener una planta de calabaza en tu huerto o en tu casa? Acompáñame a ver este video porque te enseño cómo cultivarla. Bienvenido una vez más, estás en Huerto Mexicano y el día de hoy hablaremos de la calabaza. La calabaza es originaria de América y pertenece a la familia de las curcubitáceas, en las que también encontramos la sandía, el melón y el pepino. Existen más de 20 especies de calabaza y en general estas son las propiedades de ellas. Son ricas en proteínas y fibra, así como en ácidos grasos. También tienen vitamina A y C, además de hierro, potasio, magnesio y zinc. Su consumo puede ayudar a combatir la gastritis, el estreñimiento y las cataratas. Y aquí tengo dos ejemplares, esta que ya es bastante más madura y esta otra que tengo aquí que aún está tierna. Dependiendo de la variedad la encontraremos con el nombre de calabaza, zapallo, chilacayote, pipianas, tamalayotas o ayotes. Déjame en los comentarios cómo es que la conoces. De la calabaza se pueden aprovechar tanto sus flores, sus frutos e incluso los brotes verdes. Dependiendo de tu gusto, puedes retirar las calabazas cuando están en una etapa de maduración pequeña, es decir, que no están tan maduras como esta que tengo aquí, y utilizarla en diferentes platillos, o puedes dejarla madurar hasta que esta sea muy grande y su cáscara sea gruesa y la puedes destinar a otro tipo de preparaciones. Con la calabaza madura se realizan otro tipo de platillos como la famosa calabaza en tacha y otros postres. Con las flores de calabaza se pueden preparar diferentes platillos y por lo general se utilizan las flores macho. Si quieres aprender a cocinar flores de calabaza, quédate hasta el final del video porque te dejo un enlace en donde podrás ver algunas recetas con flores de calabaza. Además se consumen las semillas conocidas como pepitas, de las que se obtiene el famoso pipián. Sus hojas son en un color verde intenso y llegan a medir hasta 30 centímetros de ancho. La calabaza es una planta que suele extenderse bastante por el piso o incluso puede ser trepadora. Y lo hace a través de estas arcillas o guías. El mejor momento para sembrar nuestras calabazas es al inicio de la primavera. Durante el verano vamos a poder disfrutar de sus flores y del calabacín, y a partir del otoño podemos disfrutar de la calabaza ya madura o la calabaza grande. Desde que sembramos nuestra calabaza a obtener un fruto como este que tengo aquí, suelen pasar entre 5 y 6 meses. Pero mientras eso ocurre podemos disfrutar tanto de flores como de calabacines aún más tiernos. Y podemos disfrutar de las flores desde el segundo o el tercer mes. Si dejamos madurar la calabaza el suficiente tiempo en la planta, obtendremos frutos como este. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestra calabaza? Y comenzamos con la tierra. No es muy exigente con la tierra, pero sí es importante que la tierra en donde la coloquemos esté bien nutrida y que sea suave, además de que sea permeable. Cuidado número 2, las horas de sol que recibe nuestra planta. Y es que debemos situar nuestra calabaza en un lugar donde reciba pleno sol. El riego que necesita nuestra planta es abundante, por lo que en los primeros meses de vida vamos a regar nuestra planta prácticamente diario o por lo menos cada tercer día. Después podemos espaciar el riego durante el verano, sobre todo si te encuentras en un lugar como en mi caso, en donde llueve bastante. En cuanto al abono que necesita nuestra planta, es importante que se lo demos al inicio cuando sembramos la planta, o incluso se le puede adicionar en el segundo o tercer mes. A mí me gusta emplear algún abono orgánico. En videos anteriores les he compartido cómo es que podemos polinizar nuestras flores de calabaza. Cuando la flor hembra de la calabaza ha sido bien polinizada, podremos obtener mejores frutos. Para ello debemos aprender a distinguir las flores hembra de las flores macho. Aquí tenemos una flor hembra y es mejor que estas las dejemos en la planta, así que no las vamos a retirar. Aquí está. Y esta es una flor macho. Nuestra planta va a crecer generando diferentes guías. Se puede podar nuestra planta dejando únicamente la guía principal y retirando aquellas que se vean más débiles.
Esto va a generar que el fruto de la calabaza sea más grande. Pero puedes optar por no podar la planta y retirar las flores y los frutos de la calabaza en un estado más tierno. Las plagas y enfermedades que puede experimentar nuestra planta, como cualquier otra curcubitácea, son el mildiu, el hongo conocido como oidio. El oidio se caracteriza por estas manchas en color blanquecino en las hojas de nuestra planta. Si bien es cierto que el oidio comienza a atacar primero las hojas, después se pasará a las ramas. Para controlar el oidio hay que cuidar el nivel de humedad y no aplicar abonos ricos en nitrógeno. También puede ser atacada por plagas como el pulgón o la araña roja. Aquí vemos cómo nuestra planta ha comenzado a ser atacada por estos pequeños insectos en color verde. Puedes sembrar la planta en suelo directo o incluso hacer semilleros individuales y después trasplantar las plantas una vez que han adquirido cierta altura. Por lo general esto se realiza cuando tiene al menos 2 hojas verdaderas. La calabacita. Sembrando, hija. Sembrando. Eso. Ahora échale tierrita. En México se suele sembrar la calabaza junto al maíz y al frijol. Esto es conocido como el tradicional sistema de milpa. La germinación ocurrirá después del 5º o 7º día. También podemos tener la calabaza en una maceta de aproximadamente 20 litros o en una caja de fruta también con una capacidad de aproximadamente 20 litros y podemos disfrutar tanto de sus flores como de sus frutos. Aquí lo tenemos. Para la obtención de las semillas se extraen de una calabaza madura, se limpian y colocan al sol unos días. Gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos la próxima semana con una nueva planta para nuestro huerto o jardín. Hasta la próxima.